Bueno, tenemos aquí el programa que acabamos de probar. Para hacer la inversión de giro, pues decíamos que seguíamos el mismo planteamiento. Tengo un esquema en simbología europea, lo paso a esa simbología americana, que es el lenguaje de contactos del autómata, y obtengo el programa para poder meterle al S7200. Fijaros que todo esto me cabe dentro de un segmento, recuerdo de cosas que hablábamos el otro día, porque tengo dos contactos aquí que son comunes a todo el circuito. Si tengo dos partes del circuito que no tienen ni tan siquiera un contacto en común, no puedo meterlo en el mismo segmento, sino que tengo que separar. ¿Vale? Importante recordar eso. Bueno, vamos a dar un paso más allá. Bueno, tenemos con el autómata, tenemos una manera más eficiente y más normal de poder programar esto, que es la siguiente. Tengo un tipo de bloques de bobinas de salida Estoy yo aquí para eso, ¿eh? Así que sería lo suyo, digo yo. Porque además igual la duda que tú tienes la tienen también los demás. Seguramente. Bueno, lo que os decía, para poder hacer este programa, el autómata nos da una serie de instrucciones pues mucho más cómodas de utilizar. En este caso, todo esto de aquí lo puedo sustituir por dos bobinas que os sonarán porque tiene algo que ver con el logo, que son la bobina de set. Esto sería una bobina de set. Y la bobina de reset. Vale, esas dos bobinas me van a permitir hacer eso mismo que tengo ahí, el primero de los ejemplos que hicimos, de una manera mucho más sencilla. ¿En qué consiste o cómo transformaríamos ese programa? Pues ese programa pasaría automáticamente a ser este. Un primer segmento donde yo pondría la orden de marcha, en este caso I0.1, y lo asignaría a una bobina de set o de activación, en este caso que actuaría sobre Q00. Y aquí debajo le pongo un 1. Luego explicamos qué es ese numérico 1 que aparece ahí. Vale, segundo segmento. Órdenes de parada. Tengo dos órdenes de parada que son el I00, que era el pulsador de paro, y el I02, que era el térmico. Bueno, pues cuando active I00 o pongo un contacto en paralelo, cuando active I02, lo que quiero hacer es un reset, una desactivación de la salida Q0.0. Todo este programa pasa a ser este de aquí. Vale. Esto, alguien se habrá dado cuenta ya de que recuerda mucho al lenguaje FUB, ¿no? Cuando yo utilizaba, si recordáis del logo, utilizaba este bloque que era lo que se llamaba el relé autoenclavador, que tenía ese símbolo de una báscula RS, ¿no? De electrónica. Aquí metía las condiciones de activación o de marcha y aquí las condiciones de desactivación o de paro. Bueno, la idea es la misma. Esta bobina en lógica cableada existe, ¿eh? Existe una bobina que se llama bobina biestable, que se representa así.
Esto es una bobina biestable que funciona como una báscula res. Existe en lógica cableada, no la hemos montado, no hemos trabajado con ella, pero existe. Aquí se representa en el lenguaje COP de este autómata, se representa de esa manera. Fijaros que están separadas, la bobina de set y reset están en 2 segmentos. Puedo ponerlas en la parte del programa que yo quiera, que yo necesite en cada caso. Solamente hay una cosa que es importante respecto a dónde las coloco, que es el orden. Siempre lo que ponga más abajo en este autómata, ya lo comentábamos también el otro día, es lo que va siempre a prevalecer. Si el reset está después del set, esto significa que es paro prioritario. ¿Vale? Paro prioritario. Si fuese al revés, si pusiese el set después del reset, sería marcha prioritaria. ¿Vale? Si cambio el orden de los 2 segmentos, altero la prioridad. La razón que había detrás de ello, el orden que llevaba el autómata en el ciclo de programa. Lee las entradas físicas, lo copia en la imagen de proceso de las entradas, va ejecutando el programa y cada vez que ejecuta la instrucción actualiza la imagen de proceso de las salidas. Y finalmente, al final del todo, después de gestionar las operaciones de comunicación y lo que tenga que hacer, actualiza la salida física desde la memoria de imagen de proceso de las salidas. Por eso las salidas se modifican instantáneamente y solamente va a prevalecer lo último que yo le diga. Entonces, lo último que yo le diga siempre es lo prioritario, siempre es lo que prevalece. Si el reset va después, el reset es prioritario. Si el set va después, el set es prioritario. ¿Vale? ¿Cómo haríamos la inversión de giro? Siguiendo estos bloques. Bueno, un detalle antes, lo del número 1 que os decía que pone ahí debajo. Bueno, en este bloque, tanto en la del set como en el reset, en eso son las dos iguales. En la forma en la que se ponen es aquí una variable binaria y aquí debajo aparece un número. ¿Vale? Este número es el número de bits en el caso del set que quiero activar. ¿Vale? Que quiero activar. Desde el que le estoy dando en la parte de arriba. Desde, en este caso, Q00, ¿no? Es decir, si aquí le pongo, por ejemplo, imaginaos que abajo le pongo un número 3, lo que estaría haciendo sería un set de Q00, Q01 y Q02. ¿Vale? Me coge, contando con que la primera es la que yo le digo, 3 posiciones de memoria correlativas. Si le digo la 00 y le pongo un 3, me coge la 00, la 01 y la 02. Si le hubiese puesto un 4, me cogería hasta todas estas más la Q0.3. ¿Vale? Siempre seguidas. Cuando le pongo un 1 es que solo quiero activar o desactivar la que le estoy diciendo, ninguna otra. ¿Vale? Esas son esas características propias del autómata que el relé programable no tiene y es poder trabajar con bloques de datos, con datos en bloque, ¿no? Con bits, con un grupo de bits, con bytes, con palabras. En este caso, esta operación me permite activar más de uno. Ojo, porque en el siguiente autómata que vamos a ver esto no lo tiene. Cuando pasamos al lenguaje de contactos puramente normalizado de la norma IEC, esta característica no la tiene. Esto es propio de este autómata, ¿vale? En concreto, de este modelo. Bueno, ¿cómo haríamos la inversión de giro? ¿Cómo transformamos este programa? Pues es seguir lo mismo, órdenes de conexión y desconexión de cada uno de los dos. A ver si puedo hacerlo dejando a la vista ese programa y lo vamos poniendo aquí. La inversión de giro. Bueno, segmento 1. Puedo poner la conexión del primero, ¿no? El set del primero sería con I01. Lo que hago es un set de Q0.0. Segmento 2, el reset. Bueno, esto se va a parar con I00, se va a parar con el I02, que es el térmico, y voy a meter una tercera condición que es el enclavamiento. El enclavamiento tiene exactamente el mismo tratamiento que tenía el enclavamiento cuando utilizamos el relé autoenclavador en el lenguaje FUG.
que era el mismo que el de un paro. Por tanto, el enclavamiento lo pondría aquí. Q0.1, ¿vale? Eso me iría al reset. Quiere decir que si está funcionando previamente la otra salida, lo que me va a dar aquí siempre es un reset, ¿vale? Eso sería el primer movimiento. El segundo movimiento, seguiríamos, Network 3. La orden de marcha, que sería el otro pulsador, que era el que habíamos añadido, la 03, me hace un set a la Q00. Y por último, el paro, que sería prácticamente igual. En el último segmento tendríamos, vamos a subir un poco, ahí. La I00, la I02 y en este caso el enclavamiento del contrario, que sería de la Q00. Y todo eso sería la orden de reset de la Q01. Ese sería el programa equivalente. Todo esto sería equivalente a este de aquí, ¿vale? El que habíamos hecho para la inversión de giro. Sería todo ese programa de... ¿Perdón? Aquí es la 1, sí, esto es un error mío. Aquí estamos trabajando sobre el movimiento izquierdas. Si me deja borrarlo. Y aquí sería la 1. Vale. Set y reset de la 0, set y reset de la 1. Estas dos condiciones, esto ya son detalles, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero repetir esos dos contactos, lo que se podría haber hecho en otro segmento era utilizar una marca. Si cojo la 00 y la 02 y lo pongo como una marca de paro, una marca sería una bobina, pues una marca, por ejemplo, 0.0, con la letra M. La memoria de marcas la puedo utilizar como si fuesen salidas, lo que pasa que no tiene una salida física. Luego en el segmento 4 yo podía haber metido, cuando se active la marca 00 o se active en este caso el enclavamiento, el Q00, hazme un reset de la Q01. Vale, entonces esto de aquí lo sustituyo por la marca. Pero bueno, en este caso que son solo dos contactos tampoco me merece la pena, porque voy a ocupar un segmento más, pero si es una, por ejemplo, una condición de paro que tiene 4 o 5 órdenes de parada, pues entonces sí que me conviene simplificarlo en un único contacto. Vale, vamos a probar este bloque de set y reset ahí en el automata. Bueno, hacemos un guardar como, vamos a hacer la versión 3. Y la probamos en el... Nada, este segmento lo borro. Aquí empezaríamos poniendo un contacto normal. Vamos a hacer un poco de zoom. De la I0.1, que es la marcha derechas. Y el set lo hago de la siguiente manera. Doy aquí al menú de las bobinas y le doy a la tecla S del teclado. Bajando con los cursores es esta S que aparece aquí, ¿vale? Pero si le doy a la S vaya directamente. Ahí pondría la Q00, que es la derecha, y un 1, ¿no? Solamente quiero activar esa de ahí. Siguiente segmento, las condiciones de paro. Aquí teníamos la I00, que es el paro. Pongo el cursor justo debajo para poner un contacto en paralelo y pondría un contacto abierto de I02, que era el térmico.
Vuelvo a poner el cursor a la izquierda, flecha hacia arriba. Y ahora, sí, F6, que es el menú de bobinas. Y aquí lo mismo, si le doy a la R en el teclado, me va directamente a la R de reset, ¿no? Que sería de la Q0.0. Y solamente quiero resetear esa salida, esa posición. Ese sería el primer movimiento. Me falta aquí meter el enclavamiento todavía, ¿no? Vamos a meterlo, que sería un contacto abierto de Q0.1, de la salida contraria, la de izquierda. Tener en cuenta que aquí las señales son todas positivas, por eso uso contactos abiertos. Igual que ocurría en el logo, el reset se hacía con una señal de 0 a 1, a valor alto. Aquí lo mismo. El reset se hace con un contacto abierto que me mete corriente, me da un valor alto de corriente cuando se activa. El otro movimiento, pues ya prácticamente lo mismo. Como estoy haciendo en un ordenador, pues lo que hacemos es selecciono los dos segmentos que son muy parecidos, hago control C, copiar, me pongo en el segmento 3 y hago control V, que es pegar. Y me voy a ahorrar un poco de trabajo. Lo único que tengo que estar seguro es ir modificando todas las variables de los contactos, ¿vale? Para no cagarla. Aquí la marcha tengo que poner la I0.3, que sería la marcha izquierdas. Aquí tengo que poner la Q0.1, que es la marcha izquierdas, ¿vale? Ese sería el set. Y aquí el paro y el térmico son iguales, no cambian, pero aquí sería la salida de la derecha, la que me hace el enclavamiento. Q00. Y finalmente, aquí sería Q0.1, ¿vale? La izquierda, ya está. Fijaos que fácil, como se parece mucho el programa, copio, pego, modifico y me ahorro un tiempo. Aquí con el ratón puedes mover el cursor a donde quieras, ¿eh? Lo puedes poner en la parte que quieras de la pantalla. Si con las flechas del teclado ves que no te... Pero lo puedo poner, siempre deja un hueco en cada segmento para añadir más contactos en paralelo. Eso siempre te lo va a dejar. Bueno, aquí, como veis, no se puede visualizar el programa entero, porque ya es muy alargado, ¿no? Pero bueno, si vais así, bueno, aquí se ve entero, en pequeño, pero se ve entero. La activación de la derecha, desactivación de la derecha, activación de la izquierda, desactivación de la izquierda. Hay que acostumbrarse a utilizar estos bloques set y reset porque le dan bastante potencia al autómata. Mucho más interesante hacerlo así que de la otra forma. Luego, a partir de la semana que viene, pasaremos a la metodología GraphSet, que vamos a tener que utilizarlo sí o sí. Bueno, vamos a hacer como siempre la prueba. Lo guardamos, ya le había cambiado el nombre, lo exporto, archivo exportar. En este caso sería ejemplo versión 3. Y le daría a guardar. Iríamos al programa. Programa, cargar programa, al emulador SDLS7200. Le digo que sí, que quiero cargar. Bloque lógico y MicroWin 4.0, como opciones están marcadas. Y aquí, pues el V3, ¿no? Bueno, aquí ya aunque estiremos el programa, no lo vamos a ver, yo creo, hasta ahí. Entonces lo pondríamos en modo run, dándole ahí al triangulito verde. Y nada, lo mismo de antes, ¿no? Se activó el primero, se activa. Fijaros que cuando está activada la salida, me pone en azul el bloque de set y el bloque de reset, ¿vale? Los dos. Porque lo que está representado encima del bloque, en este caso de la bobina, es la variable. Me está indicando que esa variable está activa, la variable que aparece en esa bobina. No quiere decir que le esté dando un reset en el segundo segmento, sino que Q0.0 está activa en ese momento.
Si le doy al paro, se desactiva. Lo mismo, lo vuelvo a activar. Si le doy a la marcha de la I03, que es el movimiento izquierdas, pues no se activa, ¿no? Porque fijaros que el enclavamiento que está aquí abajo, ese enclavamiento que está activado está haciendo su función. Este contacto de aquí, de Q00, está haciendo su función, que es meter un reset a Q01. Por lo tanto, aunque yo pulse esta orden que es I03, que es esa orden de activación, fijaros que le estoy dando aquí, como el reset está más atrás en el programa, prevalece e impide que funcione. Por eso el enclavamiento funciona bien. Ese enclavamiento funciona bien gracias a que el paro es prioritario. Y recordar que el enclavamiento lo tratamos igual que un paro en la programación, exactamente igual. Bueno, si para el movimiento, probamos el otro. Probamos, por ejemplo, el movimiento izquierda. No, que sería aquí. A ver. La 3. Ese es el movimiento izquierda, ahora está activado. Si le doy al 1, que es el movimiento a derechas, tampoco debería de funcionar. No funciona. Nuevamente por lo mismo, ¿no? Porque el enclavamiento que está aquí ahora es esta posición de aquí. Me está dando una orden de reset permanente al movimiento a derechas, con lo cual nunca podría entrar aunque yo pulse marcha. Ese es el enclavamiento por programa. Además, como tengo el enclavamiento por cableado en el cableado del autómata, pues tengo la absoluta seguridad que nunca voy a poder hacer un corto en esa instalación con los contactores de inversión de giro. Está perfectamente protegido. Bueno, turno de preguntas, a ver cómo lo veis. Cosas que no puedan estar claras, que puedan no estar claras de ahí, me decís. Dime. A ver, aquí en el reset, en el segundo, en el primero. Aquí lo que sería, esta parte de abajo sería el enclavamiento. Por ejemplo, en el bloque 4, que es el reset del movimiento izquierdas. Este contacto que pongo aquí es un contacto de la salida de movimiento a derechas. De tal manera que cuando se active, cuando esté activado previamente el movimiento a derechas, que es Q00, me está metiendo un reset permanente aquí a Q01, con lo cual Q01 no podría funcionar. O sea, la función de enclavamiento es impedir que otro funcione. Lo mismo tengo aquí arriba. Mira, ahora tal como está funcionando Q01, que es el movimiento izquierda. Y fíjate, este contacto está activado, lo que está haciendo es la función de reset del movimiento a derechas. De tal manera que aunque yo diese ahí 0,1 aquí arriba y activase Q00, en el siguiente segmento el enclavamiento me lo va a desactivar. Recordar que lo que está más abajo prevalece siempre sobre lo que está más arriba. Dos bobinas que actúan sobre la Q00, un set y un reset, la única que cuenta a la hora del resultado final de cómo se comporta el relé de salida es la que le digo después. En el caso de que estuviesen las dos a la vez, ¿eh? Si yo ahora le doy a I01, a ver si me cabe en la pantalla, le doy a la I01, fíjate que la estoy activando pero no se activa. Sigue activada la salida 0.1, que es el movimiento izquierdas, la 0.0 no se activa. Tengo señal de set, vale, pero tengo señal de reset en el siguiente segmento. ¿Con qué se queda el autómata? Siempre con lo que le digo después. Lo último que le digo es lo que él hace con la salida. Como en segundo lugar le estoy diciendo que me resete o me apague la Q00, aunque yo en el primer segmento la activo, en el segundo la desactivo. Cuando llega al final del ciclo de programa y traspasa la imagen de proceso de las salidas, esa memoria Q la traslada a los relés de salida de la tarjeta, de salidas del autómata, le va a dar lo último, que es que está desactivado. Por lo tanto, permanece siempre desactivado. Eso se entiende con el orden de ciclo de programa que os decía el otro día. No tiene más misterio que ese. Lo que le digo más abajo es lo que prevalece sobre lo que le digo más arriba. Cuando digo dos cosas contradictorias, ¿no? ¿Se entiende? Sobre una salida. Otro detalle. No sé si eso responde antes de seguir lo que me preguntaba. Es la incompatibilidad. ¿Sí? Igual que hacíamos en el logo, las incompatibilidades se meten por el reset, exactamente igual que en el logo.
Por el reset meto los paros y las incompatibilidades. Y por el set las órdenes de marcha. Fijaros que nuevamente estamos en el esquema un poco tradicional que utilizábamos el curso pasado para resolver los problemas de automatización, que era pensar en condiciones de marcha, pensar en condiciones de paro, incompatibilidad, dependencia, ¿vale? Y en cableado teníamos la quinta función, que era la realimentación, pero bueno, en este caso la realimentación ya me la da el propio bloque set, reset. Pero son esas funciones las que tengo que estudiar en todo automatismo. Es la base un poco de... Lógicamente, este curso estamos utilizando la base de lo que trabajamos en primero. Automaticéis lo que automaticéis, con la marca, con el fabricante que sea, al final vamos a estar manejando siempre esos mismos conceptos, siempre lo mismo. Sea cableado, sea programado. Esos conceptos de automatización son siempre los mismos, siempre se repiten. Bueno, pues esa sería otra manera de hacer ese ejercicio, en este caso con básculas set y reset. Con eso tendríamos cubierto todo el tipo de problemas equivalentes a lo que hacíamos en lógica cableada hasta que vimos los temporizadores. Antes de los temporizadores lo tendríamos cubierto ya ahí. Si alguien me pregunta, bueno, y si tengo una dependencia, vale, si no puede funcionar, por ejemplo, una salida, si está funcionando otra, ¿cómo aplico? Bueno, si es contactos, si transfiero directamente o paso directamente de lógica cableada, lógica programada en lenguaje COP, pues sería lo mismo, ¿no? Un contacto abierto en serie con la bobina de salida, exactamente igual. ¿Cómo lo hago con el set y con el reset? ¿Cómo podríamos tratar el tema de la dependencia? ¿Cómo podríamos tratarlo? Aquí puede haber diferentes enfoques. Vamos a ponerlo aquí en el... para dibujarlo a mano primero. Lo que quiero hacer es esto, ¿eh? Para entendernos. Vamos a dibujar aquí el esquema cableado para que sepamos todos de qué estamos hablando. Yo tengo, por ejemplo, una carga. Era el típico, habíamos hecho algún problema cuando diseñábamos lógica cableada. Si recordáis, una máquina, no sé, herramienta que tenía una bomba de taladrina y entonces el útil dependía de que estuviese activa la bomba de taladrina o bueno, hacíamos algún... Este sería el térmico. Y aquí, por ejemplo, tengo una segunda carga. O una ventilación, por ejemplo, no sé. Este contacto de aquí era lo que llamamos dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque hacía depender a dos totalmente del funcionamiento de uno. Si uno no funciona, dos no puede funcionar. Si tengo conectadas las dos cargas y apago la uno, se me apagan las dos. ¿Cómo trasladaríamos eso a este esquema que vimos ahora de set y reset? ¿Dónde meto esa dependencia? A ver a quién se le ocurre. ¿Cómo podemos hacerlo? Venga, vamos a estrujar un poco la cabeza, que es lo más divertido.
Un 1 normalmente cerrado, estoy de acuerdo. Pero ¿dónde metemos el normalmente cerrado? ¿En el set o en el reset? En el reset, correcto. Esa es la manera más eficiente de hacerlo. Meto aquí un contacto cerrado junto con las órdenes que tenga, ¿no? Aquí probablemente pues tendré una orden de paro, en este caso esa orden de ahí arriba, ¿vale? Este sería el paro de este 2, bueno, pues este sería como metería yo el contacto, en este caso de la primera salida, ¿no? De la Q00. Cuando no esté funcionando, lo que me da es un reset. Ahí lo que estoy haciendo, lo que estoy exigiendo es que esto tenga que ponerse a 0, que solo se va a poner a 0 este contacto, solo se va a poner a 0 este contacto cuando conecte Q00. Ese es un contacto cerrado, igual lo veis mejor así, me deja pasar corriente todo el rato, ¿no? Con lo cual me está dando un reset permanente hasta que yo conecte la primera salida Q00, en este caso en el esquema cableado Q1M, no voy a dejar de dar orden de reset y no voy a poder conectar el segundo en ningún caso. Vale, las dependencias se tratan exactamente igual que los paros y los enclavamientos, pero con un contacto cerrado. ¿Vale? Con eso tendríamos ya las 4 funciones, más la realimentación, de lógica cableada trasladadas al programa COP con bobinas de set y de reset. Condiciones de marcha al set, condiciones de paro y de enclavamiento al reset con contacto abierto, condición de dependencia con contacto cerrado al reset también. Con eso puedo hacer ya la mitad de los programas. Y como vamos a ver ahora enseguida el temporizador, con el temporizador ya los puedo hacer un montón. Bueno, ¿quedó más o menos claro eso? Y en el logo, si recordáis, el tema de la dependencia lo hacíamos exactamente igual también. Lo metíamos a través de una negación a una puerta OR que yo ponía en el reset del relé autoenclavador. No os acordaréis, pero bueno, sí que lo vimos cuando vimos el tema de logos. Bueno, vamos a ver rápidamente los temporizadores, que es interesante. Vamos a guardar este, vamos a hacer un nuevo ejemplo. Lo guardamos y hacemos uno nuevo. Bueno, ¿cómo funcionan los temporizadores? Voy a hacer un pequeño programa que simplemente va a consistir en que con una entrada activo un temporizador y cuando se active ese temporizador activo la salida. Es decir, voy a activar una salida del autómata con un cierto retraso respecto a la activación. Pues nada, metemos aquí nuestra entrada, la que va a hacer las veces de activación, que en este caso va a funcionar como un interruptor. ¿Vale? Vamos a hacerlo con una única entrada que es la 0.0. Bueno, por centrarnos, vamos a hacer primero el programa para que nadie se me pierda tampoco con esto. Lo que quiero hacer, el equivalente en lógica cableada sería lo siguiente. Yo tengo un interruptor, por ejemplo rotativo. Conecto una salida. Conecto en este caso un temporizador, un K1T, y con un contacto abierto de K1T, lo que hago es conectar una salida. Por ejemplo, vamos a suponer que es un contactor. Yo doy al interruptor y hasta que no pase el tiempo al cual haya tarado yo ese temporizador, el contactor no se va a conectar. ¿Vale?
Bueno, si queréis, para poder, bueno, un montaje real, para saber que yo está funcionando en el interruptor, yo le añadiría que a lo mejor una lámpara en paralelo, ¿no? Para que me señalice. Pero bueno, ahora no la vamos a poner en el programa. Se supone que si yo le doy el interruptor y al LED del frontal del autómata se va a encender. ¿Cómo hacemos eso en el MicroWin? Pues nada, muy fácil. A todo digo que es muy fácil, ¿eh? Mala señal. Los temporizadores los tengo aquí. Donde pone cuadro F9, el tercero de los símbolos que me da acceso a esas funciones, el del F9, ahí es donde tengo el temporizador. Pulso, me sale un desplegable, en este caso bastante largo. Bueno, pues los temporizadores se llaman de tres tipos, tengo tres. T-on, los tenéis aquí. T-on, T-off, T-on-R. T-on, T-off, T-on-R. En este caso, T-on, retardo a la conexión, T-off, retardo a la desconexión, T-on-R, retardo a la conexión memorizada. ¿Vale? La diferencia entre el T-on y el T-on-R es que en el memorizado, en el R, yo le puedo dar activaciones con un tiempo menor al tiempo de activación del temporizador y va guardando ese valor en memoria. Es decir, si tengo que estar temporizando 10 segundos para encender la salida, puedo darle 2 segundos de una vez, otros 2 segundos de otra y, no sé, otros 6 segundos y ya se me encendería. Me va recordando el tiempo que el temporizador estaba activado. Lo llama R porque tiene una entrada de reset para poder ponerlo a cero. Por eso lo llama T-on R. Retarda la conexión con reset. Vale, ese sería el memorizado. Vamos a utilizar el T-on, el retardo de la conexión, el normal. Y bueno, me aparece ahí un cuadradito con la entrada IN, que es donde yo le voy a meter el contacto. Eso sería como el A1 del esquema cableado, por donde le meto corriente a la bobina del temporizador. El A2, igual que en las bobinas, no tiene conexión. Si os dais cuenta, en este tipo de esquemas el neutro no aparece. Va todo solamente hasta la carga. PT, la otra entrada que tiene, ese es el parámetro del temporizador. El parámetro que le va a decir cuánto tiempo tiene que contabilizar. Y fijaros que aquí a la derecha aparece, junto con el nombre que está arriba, T-on, el tipo de temporizador, aparecen 3 interrogantes y la palabra o las siglas milisegundos, MS de milisegundos. Bueno, en estos temporizadores realmente funcionan como un contador, ¿vale? El tiempo está determinado por el número de temporizador que yo utilice. Habíamos visto el otro día que teníamos una memoria específica de temporizadores. Bueno, pues según el valor de temporizador que yo utilice dentro de esa memoria, me va a temporizar unos determinados tiempos. Por ejemplo, el T32 y el T96 me temporizan de 1 milisegundo en 1 milisegundo. El T33 al T36, es decir, el 33, el 34, el 35 y el 36, y del 97 al 100 me temporizan de 10 en 10 milisegundos. Y luego, del 37 al 63, con todos los que están en medio, y del 101 al 255 me temporizan de 100 en 100 milisegundos. ¿Vale? Cuando yo active el temporizador, él va a ir incrementando un contador cada 1 milisegundo, cada 10 milisegundos o cada 100 milisegundos. Por ejemplo, si yo pongo el T37, fijaros que es de 100 milisegundos, ya me lo escribe aquí. ¿Cuántos valores tengo yo que contar de 100 en 100 milisegundos para llegar, por ejemplo, a 5 segundos? Pues la pregunta que me haría yo es, vale, 5 segundos, ¿cuántos milisegundos son? 5 segundos, ¿cuántos milisegundos son? Venga, esas potencias de 10 que las tenemos muy claras. ¿Qué significa mili? Mili significa 10 a la menos 3, ¿no? 0,001. Es decir, un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Dicho de otra manera, un segundo son milisegundos. ¿Vale? Un segundo, 1000 milisegundos. Si quiero temporizar 5 segundos
¿Cuántos milisegundos son? 5.000, vale. ¿Cuántas veces tengo que contar 100 milisegundos para contar 5.000? 50, ¿no? Si meto aquí 50 por 100 son 5.000 milisegundos. Es decir, este temporizador sería un temporizador de 5 segundos. ¿Vale? Si yo en vez de coger el T37, aquí cojo, por ejemplo, un T33, el T33 es de 10 milisegundos. ¿Qué valor tendría que poner en el contaje? Tendría que poner 500, ¿no? Un cero más. Y si cojo el T32, tengo solamente dos, que son el T32 y el T96, me parece que eran. Este es de un milisegundo, ¿aquí cuánto tendría que poner? 5.000. Esas son las tres opciones que tengo con los temporizadores. El número de temporizador que utilice me determina la resolución que tiene el temporizador, y si pensáis que funciona como un contador, simplemente tenéis que pensar cuántas veces tengo que contar su resolución para el tiempo que yo quiera, y ese es el valor que tengo que meter como parámetro. Vale. Esto tiene una limitación, y la limitación es lo que comentábamos el otro día. El otro día os decía yo, un temporizador utiliza una posición de memoria de formato palabra, es decir, utiliza 16 bits, de los cuales uno de estos va a ser para el estado on-off del temporizador. Si está activado, eso va a estar a 1, si está desactivado, eso va a estar a 0, es decir, me deja 15 bits. Con esos 15 bits, lo máximo que yo puedo contar son 32.767. Eso es lo máximo que puedo contar yo en un contador o en esa posición de memoria de 15 bits. Esto quiere decir que el máximo valor de PT o el máximo valor de contaje, la máxima temporización, va a ser 32.767. Bueno, ¿y qué valor como máximo me da eso? Bueno, si yo pongo en PT, le meto 32.767 y cuento con que estoy utilizando, por ejemplo, el T37, que es de 100 milisegundos, y multiplico esas dos cifras, ¿cuánto me da? 32.767, le añado dos ceros, y estos son milisegundos. ¿Cuántos segundos son esto? 3.276,7 segundos. Ese es el valor máximo que puedo contar con los temporizadores del S7200. Puedo llegar hasta 3.276,7 segundos. No es mucho, ¿no? No llega ni a una hora. Teniendo en cuenta que una hora son 3.600 segundos, no me sirve mucho. En el logo, recordad que podíamos poner hasta 999 horas. Era el máximo valor que podía contar. Aquí no llego ni a una. ¿Es esto un problema? Pues no. Para poder hacer contadores de horas, lo que puedo hacer es combinar un temporizador, ya veremos cómo, con un contador. Puedo ir incrementando un contador cada 60 minutos por cada minuto. Cuento 60 segundos y cada 60 segundos incremento un contador de minutos. Cuando el contador de minutos me llega a 60, incremento un segundo contador de horas. Si quiero contar días, pues cada 24 horas puedo incrementar otro contador, un tercer contador de días. Y así con la unidad de tiempo que yo quiera. Los contadores también van a poder llegar a 32.767. Funcionan igual que los temporizadores. Bueno, eso lo iremos viendo. El tema de los contadores y cómo combinarlos. Por acabar el programa. Se nos va a acabar la clase enseguida. Vale, yo voy a contar aquí 5 segundos. En este caso con el que tengo ahí ya, que es el T32. ¿Cómo hago que se me active una salida a esos 5 segundos? Pues nada, pondría aquí un contacto del temporizador.
ese contacto retardado, pues es coger un contacto de T32 en este caso. Exactamente igual que en cableado, ¿no? En cableado el contacto del temporizador lo llamaba con la marca del temporizador K1T, K2T. Aquí el contacto del temporizador, su estado de activación o desactivación, que es ese 16º bit, que decimos que me dice si está activado o desactivado, lo puedo consultar con un contacto abierto. Y con ese contacto abierto pondría sin más una salida. Por ejemplo, Q0.0. Ese sería un programa sencillo de temporización con un interruptor. Vamos a guardarlo y emularlo para que veáis cómo funciona. Con una salvedad que os voy a decir ahora, que el emulador no funciona en tiempo real. O va un poquito más rápido o un poquito más lento. Suele ir un poquito más rápido. Es un pequeño fallo que tiene el emulador. Depende mucho de la velocidad del ordenador. Entonces vamos a primero a guardarlo. Este sería el que vamos a llamar ejemplo 2. En su versión 1. Y ahora lo exportamos igual que antes. Vamos al emulador y lo de siempre. Stop. Programa. Cargar programa. Ejemplo 2. Cierro la WL y me quedo con esto. Pongo el modo run. Bueno, con 5 segundos probablemente nos pase aquí volando. Vamos a darle a ver cuánto tarda. ¿Ves? No tarda ni 5. Se ve, pero va bastante más rápido. Fijaros que voy a darle, ahí en la simulación. Le doy, empieza a contar, 5000 llegó y me activa la salida. Si lo dejo activado, va a llegar a 32.767 y se para, ¿no? Ya llego. Como va más rápido, esos 32 segundos, que es lo máximo que podría temporizar con el T32, llego enseguida. ¿Vale? ¿Veis? Sigue activado, llegó a 32.767 y ahí, hasta que no desactive la entrada a 0 y se ponga a 0, se queda ahí bloqueado ya. Le doy, a los 5000 se conecta. Y lo mismo, si le quito la entrada IN al temporizador, se pone automáticamente a 0. En eso funciona exactamente igual que un temporizador retardado a la conexión clásico. Si le quito corriente a la bobina, los contactos se van al reposo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? El viernes lo retomamos por aquí, ¿vale? Por el tema del temporizador. Y hacemos un ejemplo, seguimos con este ejemplo 2 con una temporización, pero aplicada a algo concreto. ¿Vale? Luego ya el viernes os saldrá para hacer un trabajo. La primera hora probablemente os explique esto y la segunda os deje ya trabajar en el trabajo.